de Janeiro, que también se va a poder seguir de manera online para todos los que les interese. Así que, bueno, nuevamente eh, confirmar y reforzar la idea que tenemos como empresa de tecnología en el deporte, de seguir buscando los medios y las formas de que esto se profundice el análisis, que cada vez haya más espacios. Nos consideramos una empresa que ha crecido en América Latina no por vender aparatitos, sino por dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a generar este tipo de espacios, a estar detrás del día a día de todos los profes y de todos los usuarios. Tenemos proyectos interesantes que hemos presentado en la AUF y que si todo avanza bien, vamos a estar dándole para adelante en los próximos meses, como hemos hecho en otras ligas, como en Colombia, en Chile, en Venezuela y también en Costa Rica, ahora en breve, bueno, que vamos a arrancar con proyectos de liga. Así que bueno, mi nombre es Joel Alessio, no sé si me presenté, pero bueno, cualquier necesidad o consulta, saben que todo el equipo de Catapult está a disposición. No voy a ahondar mucho más. Para ser sintéticos, nuevamente gracias a todos los presentes y a la gente que nos está siguiendo de manera online. Y bueno, le doy la palabra a Diego para que arranque con su charla. Así que gracias, Diego. Bueno, gracias a vos, a todos los que están presentes acá en este encuentro de forma presencial, de forma online. Transmitir también palabras de Jorge Giordano, que estuvo un poco promoviendo este evento en búsqueda de promover la tecnología en el deporte, la tecnología en el fútbol y también de alguna forma colaborar en el desarrollo de las ligas, de la liga profesional, de las ligas juveniles, que forman parte del fútbol uruguayo y que bueno, es un gran afán de la Asociación Uruguaya de Fútbol poder estar en constante crecimiento y poder generar este tipo de eventos y quien dice no el día de mañana poder generar una liga que trabaje permanentemente con la tecnología, que esté conectada entre sí, que permita haber más información y de forma permanente. Y creo que en ese camino nos movemos y por eso también son tan importantes este tipo de encuentros. Agradecer, voy a agradecer porque están los compañeros allá en el complejo viendo la charla, estábamos en actividades, al departamento de rendimiento, a todos los profes del complejo, el profesor Esteban Gesto, Santiago Ferro, Marco Manzulino, Diego Luna, que están ahí presentes. Y bueno, lo que intento es compartir algunas de las experiencias del Sudamericano y Mundial Sub-20, más que nada en lo que fue la planificación y el control de las cargas de entrenamiento. Vamos a hacer un recorrido, digamos, por los periodos preparatorios y los periodos competitivos, en búsqueda de describir y también hacerlos parte de este proceso que fue un proceso muy lindo para todos y realmente como staff, o yo en representación del staff, fuimos muy felices de vivir todo el proceso más allá del final. Así que bueno, estoy hablando por todos ellos. Comienzo. Las temáticas las vamos a dividir en cuatro. Lo que intento, como les mencioné, es compartir algunas estrategias para la gestión de la carga. No hay nada novedoso aquí, simplemente que es siempre una de las intenciones mías cada vez que participo de este tipo de eventos, es tratar de bajar a tierra lo más posible lo que se hace, porque realmente creo que la base está en generar sistemas de monitoreo que sean sencillos, que sean aplicables, que sean prácticos y que sean posibles de llevar en el día a día. Entonces, creo que este proceso tuvo mucho de eso y es una continuación también de charlas que anteriormente se han he dado en este tipo de eventos. En segundo lugar, iremos recorriendo las semanas de preparación del Sudamericano y del Mundial. Iré describiendo algunas particularidades, algunos comentarios. También pueden surgir preguntas que pueden trasladar para que también sea un poco más rico esto. Finalmente, presentaré junto a un grupo de investigación del ICEF. Hemos trabajado con varios integrantes del staff de la AUF para generar información más rigurosa acerca de las competencias del sudamericano
idea también es aprovechar este momento para dar un puntapié a ese proceso de investigación que está haciendo en este momento y que seguramente en poco tiempo será presentado tanto en el Instituto Superior de Educación Física como en la asociación para todos los clubes, porque es responsabilidad nuestra y gran compromiso también poder transmitir todas nuestras experiencias como selección a las personas que forman parte del día a día que están en los clubes. Finalmente, también, en base a esa información que surge de este proceso de investigación, alguna comparación muy sencilla de las competencias oficiales del sudamericano, en este caso con el mundial. Entonces, voy a ir por algunas estrategias, por algunas herramientas bien concretas, ¿sí? Valorar el volumen y la intensidad de la sesión en relación a los ratios de entrenamiento partido. Esto nos permite valorar tanto entrenamientos como competencias. ¿Qué es lo que hacemos concretamente? Promediar un conjunto de partidos y en el día a día del entrenamiento contrastar lo que se hace en el entrenamiento con ese promedio de la carga. ¿Qué se recomienda en general? Bueno, tener actualizada la información lo más posible, de forma de que lo que yo trato de reconocer mediante esta herramienta es para cada jugador cuál es el impacto real que tiene el entrenamiento en base a sus datos en competencia. Entonces, para poder interpretar esa información es necesario actualizar constantemente la información de los partidos. Se recomienda en general utilizar los 4 o 5 últimos partidos como el antecedente más cercano del jugador, y lo que se hace es contrastar en cada parámetro que uno considera que define el rendimiento. En este caso ven ahí algunos ejemplos, pero después les voy a mostrar cuáles son para nosotros los parámetros de interés que valoramos en la carga de nuestro proceso. Contrastar cada parámetro con un porcentaje partido y a través de la generación de un ratio, dividiendo la carga del entrenamiento con la del partido, generar un juicio de valor. El juicio de valor tiene que ver con definir para cada parámetro si la carga en ese entrenamiento o en competencia tuvo un impacto bajo, moderado o alto. Para todos los parámetros no es igual estos ratios para considerar si es bajo, moderado o alto. Y bueno, lo que hacemos es contrastar, como en el ejemplo, la distancia total del entrenamiento con la del promedio de partidos. A partir de ahí se genera un ratio, y el mismo ratio en función de los formatos condicionales o de los referentes para lo que se considera bajo, moderado o alto para cada parámetro, definir qué impacto tuvo para el jugador, porque estos son datos de cada jugador contrastados contra datos de partidos de cada jugador, qué impacto tuvo en cada parámetro, y promediando los ratios de todos los parámetros de interés y multiplicándolo por 100 podés generar lo que se llama un porcentaje partido. El porcentaje partido lo dividimos en dos grandes grupos. Un grupo que tiene que ver con el análisis del volumen de entrenamiento partido, y con una segunda dimensión que tiene que ver con la intensidad, que es todas las variables relativas a el promedio en minuto de cada entrenamiento o partido. El proceso es similar: contrastar lo generado en la sesión versus ese promedio en partidos, obtener un ratio, valorar ese ratio, promediarlo con el resto de los parámetros de interés, multiplicarlo por 100 y generar un porcentaje partido. Comparto acá la charla con Jack y Ramiro, que seguramente estén consintiendo lo que yo digo. Concretamente, Jack desarrolló un modelo que se llama modelo multimecánico, que es un modelo conocido a nivel mundial, del cual muchos adaptamos ese modelo, y por eso también aprovecho para mencionar su presencia y para también valorar y poder disfrutar sus charlas. ¿Cuáles son los parámetros de interés para nosotros? Cuando hablo de parámetros de interés, hablo de los parámetros que nosotros vamos a entender que definen el rendimiento. Es elegirlos. En general se recomienda que no sean muchos, porque mientras más sean, más divergente puede ser esa interpretación. Entonces, elegir 5, 6, 7 parámetros. En nuestro caso, los parámetros elegidos fueron esos: distancia total, carga de trabajo, distancia recorrida de alta intensidad, que es mayor a 14,4 km/h,
distancia recorrida mayor a 19,8 km por hora, lo que se conoce como high speed running o desplazamientos a alta velocidad, y desplazamientos en metros mayores a 25,2 km por hora. Es lo que nosotros definimos como sprint. Aceleraciones de alta intensidad, en nuestro caso mayores a 3 metros por segundo al cuadrado, y desaceleraciones de alta intensidad consideradas como menos 3 metros por segundo al cuadrado. Nosotros, en el caso de las aceleraciones, las desaceleraciones y el otro elemento que aparece ahí denominado como RIE, que lo que mide es la capacidad del deportista de agrupar esfuerzos de muy alta intensidad en muy poco tiempo, que entendemos que es una variable que define muy bien lo que es el rendimiento hoy por hoy en el fútbol actual. Aceleraciones, desaceleraciones y RIE lo medimos en el número de acciones. Las otras variables que aparecen en metros, obviamente las medimos en metros, y lo que es player load es una unidad arbitraria del sistema que lo que hace es, a partir de muchas variables, calcular una carga que el sistema entiende que es la carga general de trabajo. ¿Cuáles son los ratios por los cuales nosotros valoramos la carga? Lo mismo que aparecen ahí. Van a ver que a medida que los parámetros son de mayor intensidad o definen esfuerzos de mayor intensidad, estos ratios son más sensibles. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sean más sensibles? Generalmente son más bajos, quiere decir que sobrecargar un parámetro de muy alta intensidad es un poco más complejo que sobrecargar un parámetro como puede ser, por ejemplo, la distancia total. Por lo tanto, estos ratios interpretan este juicio de valor que acabo de hacer y consideran ratios más bajos que se entienden como bajos, moderados o altos. En este caso, consideran un parámetro alto de estos de muy alta intensidad. Y bueno, los tienen ahí como para poder
jugador tuvo un valor bajo, moderado u alto, que es distinta para otro jugador, que puede ser distinta para otro jugador con la misma carga, porque el principal objetivo siempre es tener un análisis individualizado de cada deportista y poder interpretar el proceso de entrenamiento en base a los propios datos del deportista. Entonces, por eso es que utilizamos esta herramienta. Y a medida que se suman sesiones, los datos que se desprenden de esa planilla diaria se van sumando en una planilla que define los mismos parámetros en una carga semanal. A partir de la carga semanal, nosotros logramos tener obtenemos una planilla como esta, donde está la carga, está cada jugador y la carga generada en cada semana. ¿Qué es lo que hacemos con esa carga? La contrastamos con la semana anterior, por lo tanto establecemos un porcentaje de cambio en cada variable. Ese porcentaje de cambio generalmente se habla de que entre un 10 y un 15% es un cambio seguro, pero muchas veces nosotros en los procesos de entrenamiento tenemos que tomar decisiones exponiendo a los deportistas a cambios mucho mayores y en base a eso haciendo ciertos ajustes en la carga que nos permitan ir por un proceso que queremos que sea seguro. A lo que voy con esto, en general está comprobado que los cambios que exponen menos al deportista están dentro de esos porcentajes, pero muchas veces tenemos que tomar otras decisiones y por lo tanto ser conscientes de qué es lo que está pasando en ese proceso de entrenamiento. Tomar las decisiones con información no es lo mismo que tomar las decisiones sin información. En segundo lugar, esta planilla a partir de la tercera semana nos permite establecer un ratio agudo crónico del deportista. Lo que hace el ratio agudo crónico, lo explico brevemente, es contrastar la carga de la última semana del deportista en relación a lo que hizo en las 3 o 4 semanas últimas, anteriores. Hay diferentes formas de calcularlo. Se habla de que los ratios entre 0,8 y 1,3 se consideran ratios seguros. Este ratio se calcula para establecer una relación entre carga y lesión, no entre carga y rendimiento, entre carga y probabilidad de lesión, y por lo tanto es información también de la que contamos para tomar decisiones y para poder proyectar semanas siguientes y hacer cambios durante la semana. Y es un ratio, es una herramienta que en lo personal utilizo mucho y la considero muy, muy válida para controlar los procesos. Otra cosa que controlamos es el número de exposiciones semanales a alta velocidad o sprint. Como dije anteriormente, estas áreas son las que más exponen al deportista, por lo tanto, tener un proceso de qué tanto semanalmente exponemos a los deportistas a este tipo de esfuerzo, es importante controlarlo, es importante seguir por procesos progresivos, por procesos seguros, es importante tener la información permanentemente. Y bueno, hay una investigación que es la que presento ahí la figura, que habla que en realidad el deportista, en base a sus propios datos, debe estar comprendido siempre en una zona que es una zona intermedia entre valores muy altos del deportista o valores muy bajos, básicamente como para poder transmitirlo rápidamente. Otros 2 valores que seguimos en este control semanal son lo que llamamos la eficiencia mecánica y la eficiencia cardiovascular. La eficiencia mecánica lo que hace es relacionar 2 variables externas y establecer una relación entre ellas que determina la eficiencia. En este caso dividimos la distancia total entre player load, calculado por el sistema de Catapult en este caso. Se busca una relación que un poco lo que trata de interpretar es, bueno, yo recorro determinada distancia semanal y eso me genera determinada carga de entrenamiento. Si la distancia aumenta y la carga baja, estoy siendo más eficiente. Si la distancia semanal disminuye y la carga aumenta, estoy siendo menos eficiente porque ante una misma distancia estoy respondiendo con una mayor carga. La eficiencia cardiovascular lo que relaciona es una variable de carga externa con una variable de carga interna. En este caso, las que nosotros elegimos es player load con la carga por RPE y la forma de interpretar es similar. Una carga externa definida por el player load, si la percepción del deportista en cuanto a la carga de entrenamiento ante la misma carga
disminuye, quiere decir que la eficiencia es mayor, porque ante una misma carga, la percepción de esa carga es menor. Si pasa lo contrario, ante una misma carga, la carga por RPE aumenta, quiere decir que ante una misma expresión de carga externa, el deportista está valorando más alta esa carga que aprecia por sí mismo. Entonces se generan estos índices denominados eficiencia mecánica y eficiencia cardiovascular. Es otro elemento que seguimos. Y lo otro que controlamos semanalmente son el valor de velocidad máximo registrado en la semana. En relación a esto, lo que dice la investigación es que exponerse semanalmente a una velocidad por encima del 95% de la velocidad máxima del jugador disminuye en X porcentaje la probabilidad de lesión en tejidos blandos. Por lo tanto, se busca que semanalmente el deportista se exponga a sus velocidades máximas al menos 1 o 2 veces en el microciclo. Si no lo logra hacer a través de tareas específicas, se busca que por medios inespecíficos el deportista logra exponerse a esos niveles de velocidad. También lo que está estudiado es que la única forma de activar a los isquios, que son músculos que de forma muy conocida se lesionan ante esfuerzos de muy alta velocidad. Está comprobado que la única forma de activar los isquios semana a semana es a través del sprint. Entonces, el mismo sprint funciona como una especie de vacuna, una especie de dosis que semanalmente tengo que darle al deportista para que sus riesgos a lesionarse sean menores. Esto no quita que el deportista se pueda lesionar, simplemente lo que utilizamos es la investigación al servicio del entrenamiento e intentar seguir la información, tener la información y ser cuidadosos con ella. Particularidad de las dinámicas de cargas en el Sudamericano Mundial Sub-20. Una breve descripción de cómo fuimos por esos procesos de entrenamiento. Este ejemplo es real con un futbolista que participó del proceso de entrenamiento y que estuvo participando en los dos procesos, tanto del Sudamericano como del Mundial, y que además participó de todas las competencias de ambos torneos. Entonces me pareció un buen ejemplo como para poder representar estas dinámicas. Empiezo por el Sudamericano. Si alguno tiene alguna duda o quiere plantear algo, yo no tengo ningún problema en ir respondiendo a medida que avanzamos. Quizás dejen algunas preguntas para el final, pero también capaz que sería bueno en el momento para aclarar alguna cosa que no se entienda, que es importante para mí que se entienda y que se vaya siguiendo este proceso. Características del proceso sudamericano. 13 microciclos, una semana introductoria y 12 semanas contando también la competencia. 60 entrenamientos previos al debut. Esto no es muy normal que pase en la preparación a un sudamericano. Pasó gracias a la colaboración de los clubes, que tanto los clubes de primera división, que sobre fin del año pasado terminaron los torneos con mayor anterioridad por el Mundial de Qatar, los torneos juveniles accedieron en la categoría de cuarta división, que eran los que tenían los jugadores mayormente comprometidos de la sub-20, accedieron a poder terminar antes el torneo y poder concentrar algunas fechas de forma de ceder antes a los jugadores al proceso. Por lo tanto, esto es algo que también forma parte de la voluntad de los clubes. Hubieron 6 partidos internacionales de preparación, 22 días de competencia, 9 partidos oficiales en 22 días, un partido cada dos con 4 días, y una particularidad que la segunda fase se jugó en la altura de Bogotá. O sea, la segunda fase del torneo, pasás del llano, automáticamente al otro día estás jugando en la altura, obviamente sin ningún proceso de aclimatación, a 2.625 metros, que si bien no es una altura muy significativa, es una altura que claramente altera el rendimiento, lo disminuye. Lo que presento acá son las distancias recorridas durante el proceso en las distintas áreas de velocidad, o sea, metros recorridos en distancia total, alta intensidad, alta velocidad y velocidad sprint que ya definimos. Algunas particularidades.
el proceso tuvo mucho de un proceso clásico de preparatorio, donde se busca mejorar en fases iniciales la capacidad de trabajo del deportista. En cuanto a definir esto, tiene que ver más con tareas extensivas, áreas que van progresando de menor intensidad a mayor intensidad. Como ven en las flechitas, las áreas se van alternando, o las áreas de velocidad se van alternando de una a otra en su preponderancia dentro de la preparación, hasta llegar al área más intensa en esta velocidad de desplazamiento que es el sprint, con la particularidad que, a diferencia de las otras, el sprint nosotros lo mantenemos creciente o tiende a aumentar el volumen creciente durante toda la preparación. ¿Por qué esto? Porque si ven el detalle y van a la semana final de competición, las demandas de este jugador en una competencia final del sudamericano, donde hubieron 3 partidos en una semana, si ustedes comparan las demandas, que fueron 871 metros de sprint esa semana, con lo que fue el proceso de preparación, a medida que concentramos competencias, las áreas de muy alta intensidad que vamos a ver ahora empiezan a aumentar su carga de forma muy significativa, y es muy difícil en un proceso de entrenamiento que sea progresivo lograr cubrir esas demandas. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Bueno, le facilito la información, saberlo para poder preparar al deportista para esas demandas, y a la vez, en nuestro caso, con algunas experiencias anteriores, saber que este tipo de comportamientos van a ir sucediendo y tomar ciertas decisiones que nos permitan, como en este caso, subir semana a semana los metros recorridos a sprint y cada vez más exponer a los deportistas a mayores velocidades de entrenamiento en sus desplazamientos. Y esto tiene que ver con lo que les acabo de mencionar. Las áreas de muy alta intensidad que como ven, superan. Esto es semana a semana, esto no es la carga de competencia, sino la carga semanal en competencia. Pero como ven, la carga en competencia, en esta semana de competencia, es mucho mayor en estas áreas que las que podemos lograr ir preparando durante el proceso de entrenamiento. Hay un detalle ahí que no se ve. Este jugador, en la última semana de competición, en la fase final del sudamericano, recorrió 871 metros de sprint y tuvo 48 sprint. Si ustedes ven, las semanas de competencia van de la 9 a la 12. Lo que es de la semana 9 hacia atrás, el máximo volumen a sprint que logramos trabajar con la intención de que el aumento del volumen sea paulatino y seguro, fue 470 metros para este deportista en la semana, y 25 exposiciones a sprint. Casi el doble del sprint fueron las demandas de este deportista en competencia, y me parecía algo muy importante de poder transmitirlo en esta instancia. ¿Qué es lo que pasa con las variables que les comenté anteriormente, que relacionan parámetros externos como la eficiencia mecánica, distancia total sobre player load, o la eficiencia interna, player load sobre RPE? ¿Cuál es el comportamiento en competencia? En este caso, y es algo esperado, la eficiencia para este jugador subió, fue aumentando a medida que la competencia fue aumentando. Eso es algo esperado y es muy bueno que pase. Sin embargo, la eficiencia interna fue disminuyendo. O sea que, a pesar de la carga del jugador relacionarse, la eficiencia del jugador ir aumentando mediante la competencia, la percepción que tenía ese jugador de la carga que iba experimentando en las semanas de competencia iba disminuyendo. Y esto es algo que tiene que ver mucho con los niveles de estrés, tanto mental como psicológico, como físico, que obviamente en este tipo de torneo, donde jugás un partido cada 2,4 días y jugás una fase final de 5 partidos en la altura, te metés en la altura y empezás a jugar en la altura 5 partidos cada 3 días en la fase final, es algo que es esperable. ¿Qué es lo que pasó en el Mundial? Y nosotros ya tenemos una película vivida anteriormente. ¿Qué es lo que pasó en el Mundial? 8 microciclos de trabajo, 24 entrenamientos previos al debut, 2 partidos internacionales en la preparación, 21 días de competencia, un periodo muy similar al sudamericano, 7 partidos oficiales, un partido cada 3 días. Si bien
se juega cada más días, la relación pasa de 2,4 a 3 días, eso cambia mucho en la recuperación. Y el periodo de competitivo es muy similar. Vamos a las mismas variables. Al final vamos a hacer una comparativa muy sencilla. ¿Qué es lo que vemos acá? Rápidamente, en las áreas, en el caso de la diapositiva, que son las distancias recorridas en las distintas áreas de velocidad, en el caso de las áreas de mayor intensidad, se empezaron a trabajar rápidamente con volúmenes en los cuales se había trabajado al final del proceso de preparación del sudamericano. ¿Por qué esto? Porque sacamos un jugador que sabemos que pasó por el proceso anterior, que compitió en un proceso anterior y que además está compitiendo en el club y está con un determinado estado de forma. Eso nos permite, por un lado, rápidamente ponernos a trabajar en áreas de mayor intensidad con mayor volumen, o sea, destinar mayor cantidad de tiempo al trabajo en estas áreas. ¿Y qué tipo de comportamiento durante la preparación y la competencia tuvieron las áreas, las áreas a distintas velocidades de desplazamiento? Lo que nosotros preparamos estuvo cubierto en las demandas semanales para este jugador, que es el ejemplo, estuvo cubierto en las demandas de la competencia. Y otra característica que se dio en el control de carga fue, a medida que la competencia fue transcurriendo, las demandas de carga semanal también fueron menores. Eso es una particularidad que lo que a nosotros nos da como feedback es, bueno, los volúmenes trabajados tuvieron un buen impacto sobre lo que pasó en competencia, porque logramos proteger o generar cierta cronicidad en la carga de entrenamiento en las áreas de más intensidad, en las áreas del high speed running, en las áreas de sprint, en deportistas que luego se expusieron a cargas semanales que fueron similares o menores. En las áreas de muy alta intensidad, a diferencia de lo que pasó en el sudamericano, tuvieron el mismo comportamiento que las áreas de los metros recorridos en las distintas áreas de velocidad. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque en el sudamericano habíamos tenido la experiencia anterior. Lo que nosotros habíamos querido crear con el proceso de entrenamiento largo, nos dimos cuenta que luego las demandas semanales en la carga, en el periodo competitivo, excedían las demandas o lo que fuimos preparando en el periodo de preparación. En este caso, pasa lo contrario. Sabiendo las demandas de los jugadores o de la mayoría de los jugadores en el proceso sudamericano, tenemos referentes en competencias muy concentradas, y preparamos jugadores que sobre la parte final de la preparación para el Mundial puedan exponerse a esas cargas semanales, de forma que luego en competencia esas cargas semanales generen un menor contraste y tengamos procesos que al menos intentan ser más seguros. Como ven ahí, este jugador que había tenido una distancia sprint, una demanda sprint en la última semana de competencia del sudamericano de 871 metros de sprint, llega a acumular en la preparación del Mundial 808 metros de sprint. Logramos, apurando los procesos, pero también teniendo mucha información de lo que había pasado anteriormente, lograr que los deportistas se expongan a cargas que luego, en competencias muy concentradas, iban a estar expuestos. Esa fue un poco la estrategia. ¿Qué pasó en el Mundial con la eficiencia interna y externa? La eficiencia mecánica se mantuvo durante las semanas de competencia, en este caso son las semanas 6, 7 y 8, y la eficiencia interna fue disminuyendo a medida que la competencia también iba transitando. Volvemos a lo mismo. Algo esperable, algo bueno puede ser que, a pesar de que el deportista juegue de forma tan concentrada, su eficiencia se logre mantener en esas 3 semanas de competencia. Por otro lado, también lo esperado que a medida que pase la competencia, cuando relacionamos una variable de carga externa con una interna, y más en cuanto a que pone en juego la percepción de la carga del jugador, pues por este estrés físico, mental, psicológico, cognitivo, la carga y la eficiencia vaya disminuyendo a medida que la competencia
va aconteciendo. Si comparamos lo que pasó en el Sudamericano y en el Mundial, ¿qué nos permitió conocer el proceso, los procesos previos de los jugadores? Por un lado, rápidamente ir a medios más específicos de entrenamiento. Pasamos de, un ejemplo, de trabajos en el comienzo del periodo preparatorio del Sudamericano, de trabajos intervalados. Por ejemplo, volvimos a trabajar en pasadas de 1000 metros, pusimos mucho hincapié en el desarrollo de la potencia aeróbica a partir de medios más inespecíficos. Entendimos que esas decisiones, esos procesos fueron muy positivos, y lo que hicimos en un segundo proceso de preparación para el Mundial, y por el momento en que los jugadores que estaban en pleno periodo competitivo, es, por un lado, trabajar sobre áreas de mayor intensidad, o sea, todo el estrés o la mayoría del estrés que intentamos generar que sea sobre áreas de mayor intensidad y mediante medios más específicos. Ejemplo, en vez de trabajar con trabajos intervalados, pasamos a trabajar directamente con intermitencias de muy alta intensidad desde el principio de la preparación. Obviamente esas intermitencias, a medida que transcurrimos el periodo de preparación del Mundial, fueron desapareciendo y seguimos trabajando por medios inespecíficos. Creo que son cosas que generalmente hacemos, que no estoy inventando nada, pero que me parece que está bueno poder comentarlas para que podamos creer en lo que hacemos. O al menos transmitir información, que es información real, de dos buenos procesos que entendemos nosotros que fueron de entrenamiento, y poder generar algún tipo algún tipo de reflexión como esta. ¿Qué pasó con las áreas de muy alta intensidad? Ya lo vimos, y lo mismo. Tanto el acelerativo como el desacelerativo, como las velocidades a sprint, como las exposiciones a muy alta velocidad, se concentraron en los procesos de entrenamiento desde muy temprano en la preparación, los expusimos a muy altas velocidades, casi y por encima de las velocidades que habían registrado en el proceso del Sudamericano. Rápidamente concentramos nuestro énfasis sobre la necesidad de aumentar los niveles y los volúmenes de sprint semanales, y más que nada sobre la parte acelerativa, la parte acelerativa de muy alta intensidad en los jugadores. Finalmente, presentarles algunas conclusiones, algunos datos que forman parte de la comparación de ambas competencias. En este caso, diferenciación de perfiles de carga externa en relación a la posición en el campo de juego. Traigo acá también a esta charla a Andrés González y Matías de Pablo, que forman parte de este proceso de investigación, junto a Jorge Giordano y el staff de preparadores físicos de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Si nosotros comparamos en términos, esto es para jugadores que participaron en mayor 85 minutos en las competencias, quiere decir que casi que completaron partidos o completaron partidos en las competencias. Lo que hacemos acá es poner a todos los jugadores sobre la bolsa que se expusieron a estas condiciones y comparar el promedio en las variables relativizadas al minuto. ¿Qué vemos? La distancia total en el promedio para todos los jugadores en el Sudamericano fue mayor que en el Mundial. La distancia recorrida entre 14,4 y 19,8 fue también mayor en promedio en el Sudamericano que en el Mundial para todos estos jugadores. La distancia recorrida entre 19,8 y 25,2 fue mayor en el Mundial que en el Sudamericano. Ahí ustedes tienen los valores, por eso voy de forma más rápida. Lo que tiene que ver con las aceleraciones de alta intensidad, hubo mayor carga en los partidos del Sudamericano con respecto al Mundial, y lo desacelerativo de alta intensidad, lo opuesto. Hubo mayor carga en el Mundial que en el Sudamericano. Como forma de concluir algo rápidamente de lo que estamos viendo, realmente el Mundial, esta competencia internacional que pone en juego a todos los países del mundo, tuvo mayores intensidades, bueno, es discutible, y lo vamos a ver que es más discutible si luego separamos por posición. A lo que voy es valorar nuestras competencias internacionales o americanas, que tienen, la verdad, que desde a lo que expone la competencia en cuanto a la concentración de estos 9 partidos en tan pocos días,
y lo que tiene que ver luego con los datos que obtenemos, valorar nuestras competencias, que son muy importantes para la formación de los futbolistas juveniles. Vamos a defensores centrales. Si ustedes ven que sobresale el rojo en algún momento, eso tiene que ver con las variables que estuvieron más sobrecargadas en el Mundial, lo azul con las variables que tienen que ver más sobrecargadas con el sudamericano. En los defensores centrales, la distancia total, mayor en el sudamericano, el área de 14,4 a 19,8, mayor en el sudamericano, el área de 19,8 a 25,2, igual, mismo valor promediado al minuto en los partidos de los defensores centrales, comparando ambas competencias. Valores de sprint, mayor el promedio de minuto en el sudamericano que en el mundial. Aceleraciones de alta intensidad, mayor en el sudamericano que en el mundial. Desaceleraciones de alta intensidad, mismo valor promediado por minuto. Si valoramos a los delanteros, en este caso son delanteros centrales. Un poco complejo hablar de posiciones porque ahora todo tan variable, pero bueno, son más que nada los delanteros que juegan por dentro. Los delanteros que juegan por fuera, que pueden ser denominados como extremos, por ejemplo, van a ver que están comparados en otra diapositiva. ¿Qué es lo que pasó? La distancia total mayor en el mundial, en este caso. La zona 1 de 14,9 a 19,8 mayor en el sudamericano, de 19,8 a 25,2 mayor en el mundial, de 25,2 para arriba, lo que es el sprint, mayor en el sudamericano, en delanteros centro. Aceleraciones de alta intensidad igual, desaceleraciones de alta intensidad, mayor carga en partidos completados o casi completados, promediados por los defensores centrales, los delanteros centrales, perdón, si comparamos ambas competencias. ¿Qué es lo que pasa con los extremos? Y acá sí hay diferencias significativas. Los promedios en distancia total, en promedios al minuto, son iguales. El área de 14,9 a 19,8, mayor carga en el mundial, de 19,8 a 25,2, mayor en el mundial, mayores a 25,2 o distancias recorridas a sprint, significativamente mayor en el mundial. Aceleraciones de alta intensidad significativamente mayor en el mundial, desaceleraciones de alta intensidad mayor significativamente en el mundial. Aquí sí tenemos un ejemplo que las demandas en competencia para los volantes extremos en el mundial fueron significativamente mayor en todas sus variables, menos en la distancia total, pero sí en las otras, fueron significativamente mayor en el mundial que en el sudamericano. Y finalmente los laterales, mayor distancia total promediada en el sudamericano, 14,4 a 19,8, mayor en el sudamericano, 19,8 a 25,2, mayor en el sudamericano, mayor a 25,2, mayor en el mundial, aceleraciones de alta intensidad mayor en el sudamericano, desaceleraciones de alta intensidad levemente mayor en el mundial. Realmente las demandas en el mundial para las posiciones o los perfiles por posición tienen mucha diferencia, por lo que vemos. Es cuestionable, en algunas variables de interés sí, en otras no, en promedio de todas las posiciones no. Sí vemos que en el caso de los extremos, las diferencias en demandas por posición en el mundial estuvieron de forma significativa en casi todas sus variables, menos en el promedio de la distancia total recorrida, mayormente expresadas en el mundial que en el sudamericano. Me olvidé de los volantes, perdón. Los volantes, distancia total mayor en el sudamericano, el área de 14,9 a 19,8, mayor en el sudamericano, de 19,8 a 25,2, mayor en el mundial, en el sprint mayor en el mundial, quiere decir que sí en los volantes centrales, de lo que tiene que ver el corte por encima de 19,8, desplazamientos a alta velocidad y sprint sí, significativamente mayor en el mundial que en el sudamericano. Lo acelerativo de alta intensidad mayor en el sudamericano y lo desacelerativo de alta intensidad también mayor en el sudamericano. Variables que para un volante central también son muy significativas, a diferencia de lo que tiene que ver en el corte de los metros recorridos por encima de 19,8, en el sudamericano lo acelerativo y desacelerativo de alta intensidad tuvo mayor carga promediada para estos jugadores en el sudamericano que en el mundial. ¿Qué es lo que comparamos? Ahora son las competencias. Lo que intento con esto simplemente es
dar información de lo que va surgiendo de esta investigación, y obviamente esperamos ese evento de presentación de tanto de la investigación como de los datos, tanto a nivel del Instituto de Superior de Educación Física como de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y poder compartir esto con todos los clubes y con todos los profesionales que integran los clubes. Lo que hacemos acá es promediar en todos los jugadores las distintas variables de interés por minuto, contrastar todas las competencias, tanto del sudamericano y el mundial, y ver en qué variables, qué valor tuvo cada variable en cada competencia, y a la vez tratar de determinar dentro de las competencias qué variable fue más sobrecargada en los partidos del sudamericano o en el partido del mundial. Como vemos, la distancia total tuvo un valor máximo en el partido contra Paraguay y Venezuela, en el sudamericano. La zona 1 de 14,4 a 19,8 tuvo su valor más alto en un partido del sudamericano, que fue el primer partido con Venezuela en la fase de grupos. El área de 19,8 a 25,2 tuvo su mayor valor en el partido con Venezuela y en el partido con Paraguay, el sudamericano. Si nos vamos al sprint, promediado el minuto, el valor más alto estuvo en el partido con Estados Unidos, que fue cuartos de final del Mundial. Tenemos valores muy altos y que se acercan en el partido, por ejemplo, contra Ecuador y contra Paraguay. Lo que tiene que ver con lo acelerativo, el valor más alto estuvo en el partido con Bolivia, de la fase inicial del sudamericano, y lo desacelerativo, con una diferencia importante, estuvo en el número de desaceleraciones promediadas al minuto de alta intensidad en el partido de Estados Unidos, también en el cuarto de final del proceso del Mundial. ¿Qué reflexiones hacemos? Las estarán haciendo ustedes en este momento. Si tienen alguna pregunta o algo que compartir de lo que acabamos de exponer, no sé si va a haber un espacio al final, pero bueno, quizás haya algo que resolver ahora y estamos abiertos a preguntas. La idea simplemente era, más allá era poderlos meterlos por un momento en lo que fueron los procesos, y que de todo esto todos podamos tener reflexiones y saquemos información. Y bueno, más que nada, que es algo que nosotros tenemos muy presente en el staff, en las personas que ahora dirigen la parte deportiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de que la información, poder compartirla con los clubes, que en definitiva son los que proveen a los jugadores y están sistemáticamente con los jugadores. Entonces la idea es poder compartir toda esta información, y bueno, vamos a tener presente ese evento que se viene dentro de poco, que es la presentación de esta investigación y de toda esta información, seguramente mucho mejor presentada de lo que yo lo hice, y con personas también del grupo de investigación del ICEF. ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer a Diego? Lo hacemos ahora y después continuamos con Ramiro, ¿sí? ¿Querés que te alcance el micrófono? Acá, a ver. Toma. Tenemos gente por streaming. Hola, buenas tardes. Nada, la consulta es, si bien todo esto es trabajo, ¿no?, de campo, vamos a decir, ¿no?, de cancha, si existe algún parámetro para medir lo que es la carga de gimnasio, ¿no? Por ejemplo, como estuviste explicando, Diego, el sprint tiene un impacto dado, vamos a decir, sobre la musculatura posterior del muslo, por ejemplo. Entonces, si en base a esto, cómo gestionan el trabajo en el gimnasio, ¿no? O sea, y de los distintos ejercicios que se utilizan, ¿no? Un empuje de cadera, un peso muerto, una estocada. Capaz que no es mucho lo que... De alguna forma, relacionar estas medidas preventivas que suceden en el campo, que se controlan a partir del sprint, o se trabaja también a nivel del gimnasio para poder responder a esta demanda que sabemos que existen y que tienen un impacto importante. Claro, porque aparte digo,
se busca mucho el cuidado del jugador a través de Catapult, vamos a decir, ¿no? Pero quería saber si tienen ese mismo cuidado, vamos a decir, en lo que es la parte de gimnasio y si en algún punto se entrelazan. Ahí va. Bien. En cuanto al monitoreo, tenemos algunas herramientas, pero siéndote sincero, en el monitoreo de lo que sucede dentro del gimnasio, como por ejemplo entrenamiento basado en velocidad y ese tipo de cosas, que son herramientas muy útiles para realmente monitorear en vivo lo que está pasando dentro del entrenamiento de fuerza, no lo utilizamos. Y una vital importancia lo que eran los bloques de fuerza dentro de la preparación, con sesiones mínimas de tren inferior de al menos de 2 veces por semana, con distintas características, que te las puedo comentar si querés. Lo mismo con orientado al desarrollo del tren superior, al menos 2 sesiones semanales, 2 o 3 sesiones semanales, pero todos los días en las sesiones se pasaba por el gimnasio y había un entrenamiento orientado hacia la fuerza del tren inferior, hacia la fuerza del tren superior o hacia tareas preventivas, trabajos excéntricos, de forma más analítica, como lo que vos mencionaste, lo que se realiza en el gimnasio, pero sí, y con mucha importancia. Te diré que todos los días se entrenaba la fuerza. Muchas gracias. En cuanto a los medios de entrenamiento y la característica de las cargas, que eso no aparece en la presentación porque estuvo más orientada a lo que tiene que ver con el control de cargas. Nosotros hicimos una progresión, que es una progresión quizás bastante clásica. Empezamos trabajando con sesiones de entrenamiento que tenían como objetivo trabajar sobre los patrones básicos de movimiento, sobrecargar esos patrones básicos, o sea, mejorarlos y sobrecargarlos progresivamente. A medida que fue transcurriendo la preparación, incluir trabajos de potencia del tren inferior y dividir las sesiones de entrenamiento dentro de la semana en trabajos que por un lado iban al aumento de la fuerza y por otro lado al desarrollo y al aumento de la potencia. O sea que empezamos trabajando 2 sesiones de fuerza, después una de fuerza, una de potencia y finalmente en la preparación final únicamente trabajo de potencia y al menos 2 veces por semana, inclusive en las semanas competitivas. En el proceso sudamericano, como lo que interpretamos, el jugador ya viene con un estado de forma porque está compitiendo y viene de un proceso anterior que ya conocemos, rápidamente fuimos a los trabajos de potencia dentro de la preparación y en competencia. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta es en base si vieron una variable entre los jugadores que obtuvieron más protagonismo por ejemplo, desde asistencia a gol, que eso te da un impacto emocional energético. Si vieron la variable entre después aumentaba una distancia de sprint en otros partidos o se veían como más capacitados a recorrer más distancias después de eso. Por ejemplo, si comparamos el mundial con los... Sí. No se escuchará mi presentación entonces, ¿no? No se escuchó todo, pero ahora con el cambio. Menos mal, si no se duerme, alguno ya se durmió creo. Bueno, comparando mundial y sudamericano, lo que vimos y puedo ir al análisis que hacíamos, por ejemplo, del porcentaje de partido mundial versus el sudamericano, al promedio sudamericano. Lo que veíamos es que en la mayoría de los jugadores expresaban mayores niveles de carga en los partidos del mundial que el sudamericano, en porcentajes importantes y principalmente en lo que tiene que ver con la alta intensidad, el sprint y la capacidad acelerativa de alta intensidad. Veíamos cambios muy significativos. O sea que esas 3 variables en los jugadores más importantes del plantel tuvieron cambios importantes. Dieguito, acá en el streaming hicieron algunas consultas, te las voy a leer. ¿Dónde está? Seba Villalba, mi pregunta es, algunos autores
proponen el control de los cambios semanales por Z-Score. ¿Sí? ¿Utilizan ese tipo de análisis estadístico? No, no. Sí, utilizamos Z-Score para interpretar el porcentaje de cambio y tiene una forma de implementación muy similar a cómo se implementa el proceso de cambio. En el caso de OpenField, el software por el cual se procesa la información en Catapult permanentemente, de forma muy sencilla se pueden obtener este tipo de análisis. Si no me equivoco, todas las capturas de pantalla que hice fueron de planillas personales, que fueron ayudadas también por colegas que siempre me basan la ayuda. Estaba Fede Patiño ahí que me ayuda muchas veces en la confección de mis ideas, pero de llevarlas a un formato. Ya lo saludo. Pero en OpenField es muy sencillo generar sistema de análisis Z-Score para valorar el porcentaje de cambio. No sé si respondí, en realidad sí. Sí, sí. Controlar. No. Calculo que, o sea, el Z-Score es un puntaje Z. Básicamente lo que se intenta hacer es cuando no se acumulan demasiados datos y la muestra puede llegar a ser muy dispersa, lo que intenta hacer el Z-Score o el puntaje Z es minimizar esa dispersión que puede haber en el dato y que el cambio de carga sea un poquito más preciso. Básicamente lo explicó Diego. No sé para qué voy a ampliar, ¿no? Así que no sé si alguna consulta más. Si no, ya le damos paso a Ramiro. ¿Alguna consulta más? ¿No? Bueno, Diego, yo en particular te quiero agradecer todo el trabajo que han hecho, felicitarte. Le hace muy bien al fútbol sudamericano, no solamente al uruguayo, la obtención de este título. Nada es fácil en estos lugares del mundo si no es con trabajo y mucho. Y bueno, y quedó demostrado que no fue nada improvisado esto y nada, los resultados están a la vista. Así que te agradecemos en nombre del fútbol sudamericano, a todos ustedes y a todos, me refiero a todos, ¿no? Obvio. Y por contarlo, ¿sí? Por mostrarnos lo que habían hecho. Así que un aplauso y muchas gracias, Diego. Bueno, aguantamos un poquito que se acomode Ramiro y ya largamos.